Buenos días, hoy es miércoles 18 de marzo del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ese título nos dieron en diciembre de 1999 y vamos a hablar justamente del patrimonio cultural edificado del centro histórico, título otorgado por la UNESCO en Marrakech, Marruecos. Ya es un cuarto de siglo, un poco más. Y para conversar sobre el tema del patrimonio cultural, saludamos y damos la bienvenida al doctor Felipe Díaz. Felipe, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Felipe, el alcalde de Cuenca, el alcalde de la Cuenca Patrimonial, está siendo investigado por la Fiscalía por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. Y yo le pregunto a usted, ¿no deberían también ser investigado el alcalde y los funcionarios del Instituto de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales? Qué lindo título, ¿no? Investigado por la destrucción permanente de casas patrimoniales, históricas, tesoros de la ciudad de Cuenca. Felipe, buenos días. ¿Cuál es su lectura? A pesar de que ya le hice una entrevista que salió publicada en las redes sociales del Observador, pero le pregunto a usted, ¿las autoridades se cruzan de brazos frente a semejantes atentados al patrimonio cultural edificado, histórico, monumental de Cuenca? Jaime, Jaime, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, Jaime, en días anteriores se pudo a través de el observador hacer una denuncia de, de la demolición de casas patrimoniales muy interesantes, Jaime. No solamente es una, no es dos, son algunas percibido durante algunos años la demolición, la destrucción de estos bienes patrimoniales arquitectónicos, pero lamentablemente no hay nada que hacer. En definitiva, se hacen las denuncias correspondientes y sigue la demolición de las casas patrimoniales como tal. Específicamente, Jaime, como habíamos conversado con usted, hay dos casas que realmente cumplían un requisito patrimonial muy importante de alto nivel patrimonial arquitectónico, edificante como tal, que es justamente la casa que estaba en la calle, o que está, digamos, porque solamente en este momento ha quedado el La frontis. fachada, la Es fachada. la casa, la fachada nada más, la casa que está en la calle Bolívar, entre General Torres y Padre Aguirre, frente a la Clínica Vega, o lo que fue la Clínica Vega. Esta casa pertenecía justamente a la familia Díaz. Una casa muy interesante en cuanto a su contenido arquitectónico, patrimonial, una casa prácticamente de 1850, si no es antes, porque perteneció al filántropo Tadeo Torres. Luego Tadeo Torres, a la muerte, compra el señor David Díaz Mosquera, y luego en esa casa también nace Miguel Díaz Cueva, una casa que estaba en perfecto estado de mantención, De en conservación. perfecto estado arquitectónico y de conservación. Y como le digo, en esta casa tiene incluso historia. Como le digo, nació ahí Miguel Díaz Cueva y también permaneció muchos años ahí, el que fue vicepresidente de la República, Mariano Cueva Vallejo. ¿Por qué? Porque era yerno justamente de David Díaz, mejor dicho, David Díaz era yerno de Mariano Cueva, y sus últimos años permaneció el vicepresidente en esta casa. Es decir, tiene un contexto histórico, tiene un contexto arquitectónico, una casa muy bien conservada y que de la noche a la mañana, Jaime, como usted mismo lo expresa, prácticamente demolida la casa, solamente quedó el frontis. Hemos visto las fotos, se ha podido eh, con certeza determinar este daño a la ciudad. Y en definitiva, cuando acudía de áreas históricas, lo único que saben, supieron decir, sí, pero ya pagaron la multa. El Es lavado de decir, manos, el áreas lavado de históricas, manos. lavado de manos, Jaime, pero a lo que voy es que realmente, ¿qué es?
cuál es la función de áreas históricas, ¿no? Que es una entidad que simplemente devuelven una casa, se paga la multa y ellos contentos por cobrar esa multa cuando la función es Claro, distinta. La función de ellos como tal, Jaime, es justamente preservar. Yo, por ejemplo, que paso constantemente por esta casa, por la calle de Bolívar, jamás hubo un sello de clausura, jamás hubo alguna forma de detener la obra, la destrucción, más bien todo lo contrario. Se valieron justamente de la casa se congeló la imagen, un problema, un problema con el internet. Se congeló la imagen y lógicamente se suspendió el audio. Felipe, Entonces, Jaime, lo que vamos, no es esa, o sea, bueno, esa incluso hasta como recuerdo familiar, casa que obviamente nació mi abuelo, Miguel Díaz Cueva, hay una placa epigráfica justamente en el frontis como tal, y a lo que voy es que de alguna forma, ¿qué vamos a hacer, Jaime? Porque se siguen destruyendo casas. Tenemos otro caso de la familia Carrasco en la calle Juan Jaramillo, entre Luis Cordero y Borrero. La misma circunstancia, solamente dejan el frontis y destruyen toda la casa. Se averigua, se pretende determinar qué es lo que pasó ahí. Áreas históricas, igual sí, ya pagó la multa y no pasa nada, Jaime, no hay sellos de clausura, no hay no hay sanciones. alguna multa, no hay Felipe, sanciones, no no hay hay nada, sanciones y sigue para los que pasando. permiten, para los funcionarios del municipio que permiten semejantes atentados al patrimonio cultural, ¿no? Todo queda en silencio. Es exactamente, Jaime, es un silencio culpable porque, ya le digo, en la casa, por ejemplo, nuevamente repito, la casa de la familia Díaz en la calle Bolívar, como digo, no hay nada, o sea, aparentemente la casa permanece como tal, ¿no? Porque, como le digo, no hay un sello de clausura, no hay nada, no hay algún indicio que existe una construcción, nada. Y áreas patrimoniales, como digo, es un silencio culpable, culposo de ellos como tal, porque no hacen nada, no hacen nada, Jaime. O sea, Claro. Y definitivamente es es un una, área que prácticamente debería prácticamente desaparecer porque no cumple el rol y la función. qué sentido tiene, Felipe, una dirección de áreas históricas y patrimoniales? Deberían cambiar de nombre. Deberían cambiar de nombre y ponerle una dirección de áreas históricas y patrimonio destruido. Más que nada, yo podría decirle más bien, Jaime, una ventanilla que diga área de cobros, porque eso es lo que están haciendo, cobrar. O sea, es decir, en este caso como tal, me enteré en definitiva que el propietario había pagado $38,000. Bueno, no tiene idea el funcionario que me atendió, un ingeniero de ahí, pensó que había hecho lo mejor del mundo en haber cobrado esa multa y el Claro. que obviamente siga la destrucción. Pero Felipe, no solamente es la multa, tiene que haber de por medio algo más. Obviamente, Jaime, esas cosas que ha interesante poder denunciar y que justamente la ciudadanía se dé cuenta de esas situaciones como tal, qué es áreas históricas, atrás de esto, qué existe, qué tanta corrupción y al mismo tiempo porque lo que pasa es el dueño de una vivienda de estas paga a uno de los funcionarios y después simplemente este funcionario renuncia al cargo y el otro, el que viene, dice, no sé, yo no sé, nosotros en nuestra época no fue el funcionario X, Y, Z, que este gato ya no está. Entonces, Jaime, estamos hablando que Felipe, de alguna forma hay una corrupción bastante fuerte, digo yo, ¿no? Atreviéndome a decir, porque esto puede dar lugar a otra, digamos, a una contrademanda, una cuestión con lo que yo digo. Pero bueno, ahí están los hechos, básicamente. No es solamente denunciar y decir, sino ahí están los hechos como tal, las allí destrucciones de están las las casas. pruebas, Felipe, allí están las Ahí pruebas, a están la las vista pruebas. de todos. Efectivamente, Jaime, y no estamos hablando de solamente de estos años. ¿Qué pasó con la casa Vintimilla? Destruir una casa con murales y toda la cuestión, hasta el momento supuestamente está sancionada la persona, pero ya, ¿y dónde está la casa? ¿Dónde está la reconstrucción?
¿Dónde está? Se pierde el patrimonio y no hay nada que hacer, Jaime. Se derrumba una casa, no hay nada que hacer. Se perdió la pátina propia de las características que tiene esa casa como tal. Es el patio, el Claro. traspatio, las entradas, las puertas, los pilares. Son tantos elementos que obviamente que determinan ser patrimonio, casas patrimoniales como tal. Y Jaime, permítame adicionalmente comentarle algo. Fíjese que en el año 23, enero del 23, Cuenca amaneció con el robo de más de 20 placas de bronce de los monumentos como tal. Se hizo la denuncia a Fiscalía, eh, se le comunicó a áreas históricas, se le comunicó al INPC y la respuesta fue, no, no, es que no hemos tenido INPC, no, son monumentos que no están, no son más allá de 50 años, áreas patrimoniales, silencio total, nunca dio una respuesta, nunca dijo absolutamente, a pesar de que Fiscalía le Claro. llamó entonces a uno de los directores, pero igual, Jaime, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pierde ese patrimonio, este gato obviamente están recuperadas, digamos, están puestas las placas de mármol en los monumentos, de mármol, Jaime, eran de bronce, se perdió la pátina propia, se perdió la historia hasta del escultor que realizó esos monumentos como tal. Entonces, estamos frente, Jaime, ante mm, áreas históricas, una entidad Un qué me importismo total, Felipe, total, lo han demostrado. Desde solamente 1900, despiertan, Jaime, cuando despiertan solamente cuando ha sucedido ya el daño, cuando ellos tienen justamente la situación de prever este tipo de situaciones, de precautelar justamente los bienes patrimoniales de la ciudad. desde 1999, Felipe, todos sabemos que se declaró a Cuenca, que la UNESCO declaró a Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad por el Centro Histórico. Cuando vivía Hernán Crespo Toral, ya habló sobre la destrucción paulatina. Él decía las mentiras cerdosas que destruyen el interior y dejan solamente la fachada para aparentar. Desde 1999 a la fecha, ¿cuántas casas patrimoniales en el centro histórico se han destruido? Incontables, Felipe, incontables. En la avenida Solano, la Villa Roselena, una joya, Exacto. le tumbaron en un santiamén, en un feriado. Siga, Felipe. Sí, efectivamente, eso es lo que usted dice, Jaime, tiene toda la razón. Se han producido tantos crímenes prácticamente contra el patrimonio arquitectónico, el patrimonio escultórico como tal, y obviamente los cuencanos sí reclamamos en cierta forma, pero a la larga, en definitiva, nos sentimos hasta impotentes porque es una institución como tal que solamente están para ciertas circunstancias sociales del municipio como tal, pero no cumplen una función como tal. Entonces, decir, qué va a pasar, Jaime? Mañana nuevamente se derrumba una casa y dicen, ah, bueno, sí, ya pagó la multa y esto va creciendo, Jaime, Claro. porque el centro histórico este rato es muy Y, cotizado por la cuestión de los parqueaderos. y no nos olvidemos, Felipe, que hay una Entonces, comisión, sí, Felipe, hay una comisión integrada por concejales que hacen mutis por el foro. ¿Me escuchó? es Jaime, sí, sí, se me perdió un poquito el audio, sí, exactamente. Jaime, en realidad se pinta tanto, realmente suena hasta medio pomposo, áreas históricas y patrimoniales, como que realmente ellos van a proteger a la ciudad, pero en el fondo no es eso, no hay, no hay nada, hay muchas cosas y no solamente eso, son parques, son avenidas, son casas, por ejemplo, en el Ejido también, que estuvo determinado como zonas patrimoniales como tal, es el caso de la casa del doctor Claudio Cordero Espinosa. ¿Qué pasó? Supuestamente multas, sanciones, aparentemente al propietario. Pero la idea justamente es que vuelvan a reconstruir la casa.
que sea una multa justamente fuerte, dura, que pueda sancionar de tal forma que sea como un escarmiento, pero se ríe. Todo el mundo que compra es de una casa antigua, una casa patrimonial, bota la casa, paga la multa y se ríe del asunto y no pasa nada, Jaime, y está Mm. sucediendo. Ya son muchos bienes que van Ujú. destruyéndose y destruyéndose y áreas históricas no dicen nada. A tal punto, Jaime, justamente usted hizo la denuncia a través de su medio. Áreas históricas no dice ni Pío, ni algún funcionario, ni nadie que esté relacionado justamente con ¿Y por con el qué? municipio o ¿Y con por el qué? ¿Y municipio. por qué No no hay nada. dicen nada, no? Porque lógicamente tienen el pecado. Exactamente, tienen el pecado. O sea, ¿qué pueden decir? ¿No? Y también muchos cómplices, muchos arquitectos también cómplices. Sí, Claro. bota la casa, paga Mm. la multa y no ha pasado nada. O sea, ya se saben la maña, ¿no? Con la que pueden actuar. ¿Por qué? Porque áreas patrimoniales Duele, Felipe. no tienen ninguna función. Felipe, duele el silencio de instituciones públicas y privadas que están llamadas a velar, cuidar, conservar, proteger el patrimonio cultural edificado, nuestro bello patrimonio que es apreciado a nivel nacional e internacional, a nivel mundial, pero duele el silencio de las facultades de arquitectura, duele la complicidad de profesionales, arquitectos, que cuando les conviene, Felipe, hablan maravillas del patrimonio cultural cuando les conviene y cuando no les conviene, se hacen los ciegos, los sordos y los mudos. Duele esa indiferencia, esa ineptitud del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, un ente burocrático que más bien debería desaparecer porque no le hace ningún favor al país. Efectivamente, Jaime, yo creo que las dos cosas en realidad no cumplen ninguna función y justamente esta ponencia es de determinar, bueno, si es que INPC, áreas históricas y patrimoniales de Cuenca, no cumplen tampoco esa función, bueno, algo hay que hacer, hay que determinar, bueno, si es que estas dos entidades deberían realmente desaparecer y que se forme una nueva, pero ya con reglas estrictas para mantener y preservar el patrimonio. De lo contrario, Jaime, fíjese, hace algún tiempo también con usted hicimos una denuncia de una piedra epigráfica de 1587, justamente que estaba en el Vergel, que era una piedra que determinaba justamente la construcción del puente de El Vergel en tiempo de la colonia, completamente abandonada. Eh, se realizaban algunas reparaciones del templo justamente del Vergel y los albañiles y todas las cuestiones ponían ahí los tarros de pintura, estaba al lado de maquinaria, destruyéndose la piedra, Jaime, y no hay quien diga nada, no hay, ahí sí no hay NPC, no hay áreas históricas. Entonces, son muchos elementos, Jaime, que sería una lista súper grande en realidad para poder determinar la incompetencia que tienen estas Mm. instituciones frente a los bienes patrimoniales. Obviamente que saldrán ahora sí los defensores y los heridos, que por qué se ha dicho esto, porque si nosotros hacemos esto, que muestran cuadros, que hacemos esto, que hacemos acá, pero en la práctica, Jaime, en la práctica, ¿qué está pasando? Nada. Claro. ¿Y los concejales, Felipe, qué papel juegan? ¿Qué papel juegan? Hay una Más bien comisión de concejales, hay eso, una comisión de concejales que ni chis ni mus. pero nada, Jaime, eso digo, porque yo creo que hay una complicidad, repito, la complicidad silenciosa, ¿no? De concejales, de áreas históricas, porque son la misma cosa, en realidad, ¿no? Saben que por ahí pasó mucho dinero, pasó circunstancias económicas, y a la larga no le conviene a nadie decir nada. O sea, en primer lugar, por la ineficiencia que tienen, básicamente, ¿no? Después, la parte de la corrupción que estamos en este país, ya no resistimos en realidad tanta corrupción a todo nivel. Entonces, es justamente una institución que también prácticamente se ha permitido ser esto, una institución que no cumple ninguna función y que obviamente, bueno, que me tilde de lo que sea, pero también una institución corrupta. Usted, usted logró hacer las tomas aéreas con dron de las casas ¿Cómo no, Jaime? destruidas de la calle Bolívar y de la Luis Cordero, de las dos.
Exactamente. Tengo fotos antes, sobre todo de la, bueno, de la casa Díaz también, obviamente por los familiares, ahí vivieron los abuelos, los bisabuelos. Pasábamos justamente muchas temporadas ahí, íbamos a ver el pase del niño, y recuerdo perfectamente. Y también se celebró el centenario de nacimiento, el natalicio, el centenario natalicio de mi abuelo Miguel Díaz Cueva. Entonces hay fotos incluso, cómo era la sala, cómo eran los patios, ¿no? Y versus lo que está ahora es una destrucción total, Jaime, que realmente apena y dice, bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Cómo vamos con el área? ¿Cómo vamos con Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad? Esto está volviéndose ya prácticamente solamente un sello, solamente una fantasía, Jaime. Se han destruido tantas cosas, tantos bienes, que realmente yo creo que un dato de eso, la UNESCO debería darnos un jalón de orejas, decir, bueno, si pasa algo más, simplemente le vamos a Claro, quitar debería la UNESCO no este actuar beneficio. drásticamente, Felipe. Debería la UNESCO actuar drásticamente. Así es Jaime, realmente eh, ahí, como le digo, hice las tomas con dron tanto de la casa Díaz como de la casa Carrasco y se puede ver la destrucción masiva de las cosas. Y áreas patrimoniales O sea, se queda en silencio. ningún funcionario de la Dirección de Áreas Patrimoniales, de Áreas Históricas y Patrimoniales, ha dado la cara, ha dado una explicación. Entiendo que ningún concejal le ha llamado a usted a preguntarle algo sobre el tema, así sea por curiosidad. Justamente eso es lo que llama la atención, Jaime. O sea, ¿por qué? Si ya se hace una denuncia, ya, o sea, pienso yo que ellos deberían dar la cara y decir, bueno, esto sucedió por esto, por aquello, algún tipo, me imagino que tiene que haber algún responsable, me imagino que a todo esto tiene que haber algo que decir, ¿no? O sea, no es una cuestión de quedarse callado, como le digo, repito, la palabra que estoy utilizando ahora, este silencio cómplice, de no decir absolutamente nada, de que aquí no pasó nada. Entonces, por más denuncia que se haga, porque yo fui a áreas históricas, conversé justamente con uno de los funcionarios, ¿no? Y fíjese, con esta denuncia que usted hizo, Jaime, con fotografías, con todos los elementos que dan a entender que justamente ahí se nota, se palpa la destrucción. No ha habido nada, ni un concejal, no ha habido áreas históricas, no ha hecho ningún pronunciamiento, algún funcionario, el mismo director, el arquitecto Aguirre, nada, Jaime. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando ahí? Qué hay atrás de todo esto? Claro. Qué, qué elementos corruptos están dentro de la institución que justamente permiten que las casas se destruyan, que los elementos epigráficos, por ejemplo, desaparezcan y tantos elementos patrimoniales desaparezcan y simplemente aquí no ha pasado nada. Claro. Simplemente que manejar con el silencio, creo que para ellos es el mejor tema. Monumental, monumental, lamentablemente, monumental la ignorancia, monumental la corrupción y monumental la complicidad de los que están llamados a cuidar, proteger celosamente, a vigilar, para conservar nuestro tesoro mundial. Es lamentable, Jaime, y es lamentable porque ¿qué le digo? Con la destrucción de la casa Vintimilla, como que todo Cuenca se admiró de que esa impotencia, esa, más que nada, esa negligencia de esta área como tal del municipio, que fue también, se pudo frenar, se pudo hacer algo, pero no hay nada, no hay nada, Jaime. O sea, esto ya desde antes de que se haga la demolición ya está pagado las multas, ya está coordinado en cierta Claro, forma con las personas todo, para que todo mantengan el es, silencio. todo es, Felipe, amor por Cuenca. Amor, nada más. Amor por Aparentemente, Cuenca, digo, nada con más. amor por Todo cuenta, este pero proceso de no es desmantelamiento, de destrucción, del reparto de los contratos direccionados con sobreprecios, todo es amor por Cuenca. es solamente un eslogan bonito, Jaime, pero en la práctica no hay nada. ¿Qué le digo? Específicamente a lo que estamos conversando en este momento, es decir, bueno, ¿y ahora qué? Mañana se destruye otra casa y ¿qué va a pasar? O sea,
Cuenca empieza a destruirse, va a ser solamente una ciudad de cascarón, nada más, es decir, solamente quedan los frontis y atrás tenemos los grandes parqueaderos, cuando lo bucólico, lo vernáculo era eso, Bien, justamente las huertas, los patios, los traspatios. Jaime, eso es bien, lo que gracias. debería cuidar justamente el patrimonio. Bien, gracias al doctor Felipe Díaz por atender esta entrevista, por una denuncia más, oídos sordos frente a un clamor, a un grito de ciudadanos como ustedes, Felipe, que hacen un trabajo de denunciar cómo se va destruyendo el patrimonio cultural de la humanidad. Gracias, Felipe. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jaime. Esperemos que tenga eco realmente a las instituciones que deberían este rato ser las llamadas a dar una respuesta ante esta entrevista y ante la destrucción que existe del patrimonio. Bien, gracias. Que tenga un buen día. Gracias, Jaime.